Bien, quisiera que fuéramos a la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar entonces nuestro estudio del libro de Hechos. Entonces quisiera que fuéramos allí. Libro de Hechos, capítulo 20, versículos 2 al 12. Vamos a estar viendo entonces esta porción de la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 2 al 12. Estaremos leyendo en la traducción Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto a Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando estos versículos con la ayuda de nuestro Dios. Y le he puesto como título a esta enseñanza: Consuelo para la iglesia. De hecho, las últimas palabras en estos versículos es que la iglesia fue grandemente consolada. Y obviamente ahora me centraré más en ese punto, pero creo que ese es el punto central, porque creo que todo lo que este pasaje nos está enseñando nos habla acerca del consuelo para la iglesia. Y también porque le he puesto consuelo para la iglesia, no solamente porque ese pasaje nos habla del consuelo, sino que creo que uno de los propósitos principales por los cuales nos reunimos como iglesia, y uno de los propósitos principales por los cuales Dios ha permitido que seamos iglesia y que estudiemos su palabra, es para ser consolados. Uno de los propósitos principales de la verdad de la palabra de Dios es consolarnos a nosotros, sus hijos. Es cierto que los creyentes necesitan muchas veces ser corregidos, pero tristemente hay muchas personas que piensan, que creen que la iglesia es como si fuera un lugar donde todos fueran niños rebeldes, de esos que nadie se los soporta y nadie se los aguanta, y por eso tienen que estarlos constantemente regañando, disciplinando. Y hermanos, hay momentos en que eso es necesario. La Biblia nos enseña que hay momentos en que la iglesia aún necesita ser disciplinada, pero con gracia, con amor, con misericordia. Antes de que Cristo Jesús le dijera a Pedro que cuidara sus ovejas, le enseñó que las ovejas fallan, pero le enseñó también cómo corregirlas en amor. Jesucristo no agarró a Pedro a regaños, lo corrigió en amor, le enseñó, claro que sí. Nuestro Padre en amor nos disciplina. Pero hermanos, la gran realidad es que aunque en algún momento necesitemos ser corregidos, aunque en algún momento aún necesitemos ser disciplinados, pero la gran realidad es que si somos hijos de Dios, nuestro Padre nos trata con amor. La iglesia, y mayormente ese tiempo de comunión, de reunión como iglesia, debe ser para ser animados, para ser alentados, para ser consolados. No muchas veces puede ir a un lugar, reunirse como iglesia, y como dicen a veces muchos, quizá alguno de nosotros lo haya dicho, y salir peor que antes, salir más cargado que antes. Hermanos, ese no es el propósito de reunirnos como iglesia. De hecho, el propósito de reunirnos como iglesia, aunque la palabra nos corrigiera, es que nosotros salgamos con gozo y alegría porque Dios habló a nuestras vidas. Si realmente yo estoy reuniéndome como iglesia y no estoy siendo consolado, alentado, fortalecido, es posible que algo mal esté sucediendo. Porque de hecho me encanta este pasaje y es hermoso, porque es uno de los pasajes que describe mayormente lo que hacía la iglesia cuando se reunía. Anteriormente la palabra de Dios nos ha descrito a grandes rasgos que la iglesia se reunía.
Pero en este pasaje nos enfatiza y nos muestra cómo era una reunión en el primer siglo, con un predicador como el apóstol Pablo. De hecho, reunidos en el piso segundo, posiblemente tercero, ahorita les explico un poco acerca de eso, de una casa. Y realmente el propósito principal era animar la iglesia, consolar la iglesia, fortalecer a la iglesia. Entonces, hermanos, es verdad que nosotros no necesitamos reunirnos en este lugar para ser salvos, somos salvos por gracia. Congregarme no me salva, pero cuán bueno es cuando nosotros disfrutamos la comunión de los creyentes y reunirnos como iglesia para ser consolados como iglesia. Por eso le he puesto esta enseñanza, consuelo para la iglesia. De hecho, mi más grande preocupación no es meramente estar aquí para darles un sermón, para darles un mensaje. Mi más grande preocupación es que en el momento en que estoy aquí para hablarles a ustedes, les pueda hablar algo que a mí mismo ya me ha nutrido, me ha consolado, me ha fortalecido de la palabra, y que ahora que lo compartimos entre nosotros seamos fortalecidos, seamos consolados y crezcamos como iglesia. Porque ese es el verdadero propósito. De hecho, no me quiero alargar más en esta introducción porque vamos a ver esta verdad del consuelo para la iglesia claramente en este pasaje. Y aunque no lo voy a hacer de manera estrictamente lineal, es decir, no voy a ir del versículo 2, 3, 4, 5, vamos a irlos salteando, aunque los vamos a ver todos por completo. Quiero que veamos 4 verdades por medio de las cuales Dios consuela a la iglesia. Y en primer lugar, obviamente es infaltable, y es que Dios trae consuelo en la iglesia por medio de ¿qué? ¿Consuelo en qué? En la palabra. Yo creo que cualquier persona que haya estado en la iglesia, al menos por algún tiempo, así sea corto, yo creo que si ha escuchado verdadera enseñanza de la palabra de Dios, puede decir cuántas veces, o mejor dicho, yo creo que ni siquiera puede decir cuántas veces Dios lo ha consolado por medio de la palabra. Siempre les he dicho, uno de los privilegios más grandes, y no es que me haga mejor que ustedes de ninguna manera, pero uno de los privilegios más grandes de enseñar la palabra de Dios es que hasta cuando usted no viene a la enseñanza, yo sí vengo. Y siento que soy la persona que más necesita consuelo y aliento, pero me siento la persona más bendecida porque la palabra de Dios me consuela a mí tantas veces. Por ejemplo, esta enseñanza que vamos a ver hoy, que es acerca del consuelo, ya me consoló a mí y me fortaleció. ¿Sí? Y sé que en esta noche lo va a volver a hacer y es mi oración que lo hagan esta noche con cada uno de ustedes. Veamos esto en estos versículos, versículo 2, versículo 7, versículo 9 y versículo 11. De hecho, antes de ir directamente al pasaje de estos versículos, quiero que recordemos algo y lo quiero colocar como analogía, como ejemplo. ¿Recuerdan que una vez había un hombre en el Antiguo Testamento que estaba afligido, angustiado, no quería nada, no quería ni vivir, se metió en una cueva y le dijo, Dios, mátame? Ese hombre se llamaba Elías. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a un ángel a que lo alimentara. Y le dijo, come y fortalécete. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Dice que comió y con esa comida se fortaleció y caminó. ¿Y anduvo cuánto? ¿Caminó cuánto? 40 días. Y pienso en eso porque a veces creo que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios nos fortalece y nos da fuerzas para seguir adelante, para continuar, para caminar, ahora no un camino físico, sino en pos de Dios. Y muchas veces un camino difícil, pero es la palabra la que nos consuela, nos fortalece. Veamos esto en los versículos 2, 7 y 9. Vamos al versículo 2. Dice el versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones, nos está hablando de Macedonia y Acaya, lo veíamos hace 8 días, y dice, y de exhortarles con abundancia de palabras llegó a Grecia. Siempre tengo que aclarar ese término, exhortar, ¿no? Exhortar no es regañar. Exhortar es alentar. Exhortar es animar. Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, dice que Pablo los animó a los creyentes. Uno de los propósitos principales de la palabra es animar, no regañar. La amonestación o la corrección tiene lugar, pero no, si usted cada 8 días o cuantas veces se reúne en la iglesia, usted solo lo regaña, ¿sí? Pregunto, ¿es necesario para ustedes que son padres a veces corregir a sus hijos? ¿Aún disciplinarlos y amonestarlos? ¿Pero qué pasa con un padre que solo es disciplina? Yo creo que el problema ya no es del niño, ¿no? Hermanos, es necesario en ocasiones ser amonestados, pero el propósito principal de la palabra es exhortar, animar, alentar. De hecho, la palabra exhortación significa rogar, aún con llanto, aún con súplica, para que seamos alentados y llevados a lo correcto y a lo bueno. Entonces dice claramente la palabra de Dios que Pablo animó, exhortó con abundancia de palabras a todos los creyentes de las regiones de Macedonia y Acaya hasta que llegó a Grecia.
Y si usted mira en un mapa, eso es una región muy extensa. ¿Cuál era el propósito entonces de Pablo? Ir a todas las iglesias, en todos esos lugares, para que ellos fueran animados, alentados, consolados, fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Ya leímos el pasaje, pero vamos a ir al versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo que les enseñaba, ¿sí? Dice, de hecho, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es posible que se hubiesen reunido tipo esta hora que nos estamos reuniendo nosotros, más o menos a las 6, 7 de la noche. ¿Hasta dónde alargó el discurso Pablo? Hasta la medianoche, es la famosa vigilia. Obviamente este es un pasaje descriptivo. No nos dice que cada que nos reunamos nos tenemos que reunir desde por la tarde hasta las 12 de la noche. De hecho nos dice que eso fue porque Pablo se iba de paso. Entonces era necesario que él instruyera a la iglesia, la animara, la alentara, le enseñara a la iglesia. De hecho, en el idioma original esa palabra allí en el versículo 7, enseñar, ni siquiera enfatiza tanto una predicación expositiva como lo que estamos haciendo en esta noche. De hecho, si vamos al idioma original, la palabra realmente que se usa allí literalmente era como una discusión. Es decir, Pablo estaba allí no solamente él hablando, sino que seguramente estaba escuchando preguntas, inquietudes, y preguntaban y alguno opinaba y Pablo respondía. Era un tiempo muy especial. Pablo estaba edificando y animando la iglesia. Sigamos en el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, ahorita nos detendremos en ese punto, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pablo predicó tanto y tan largo que se le durmieron. Yo no tengo ningún problema si alguien se duerme, de verdad. De verdad que no tengo ningún problema. Si alguien tiene sueño, tranquilo. Si alguien cree que es un pecado ir a la iglesia y dormirse, yo le digo no. El pecado es dormirse y caerse del tercer piso. Eso sí es pecado. Pero es evidente de que también la palabra de Dios enseña que fue porque Pablo disertaba largamente. Es que no fue 1 hora, ni fueron 2, ¿sí? Fue hasta la medianoche. Eso fue una vigilia. De hecho, vamos a ver más adelante que hasta eso sabe hasta dónde se extendió esa enseñanza. Hasta el amanecer. Digo, claro que es que después de que sucede esa clase de milagros que resucitan a Eutico, pues cualquiera se queda el resto de tiempo. Pero ¿cuál era el propósito principal? La enseñanza. De hecho dice el versículo 11, después de haber subido, después de que resucita Eutico y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Entonces, hermanos, vemos claramente que este pasaje nos habla que el propósito principal para el cual se reunía la iglesia era para ser consolada, alentada, fortalecida en la palabra de Dios. Mi pregunta es esa: ¿te fortalece la palabra? ¿Te consuela la palabra? ¿Te alienta la palabra? Porque ¿qué dice, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 50 en la palabra de Dios para todos? Amo, como dice esa traducción, este versículo. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. ¿Sufren los creyentes? Sí, pero ¿qué los consuela? La promesa, la palabra de Dios. Tu palabra me devuelve la vida. ¿Alguna vez usted ha sentido como que no tiene ganas de vivir? ¿Alguna vez usted ha sentido como que esta vida no tiene sentido, no tiene razón de ser? Pero usted dice, pero yo soy creyente. ¿Será que los creyentes no viven esas experiencias? El salmista vivía momentos donde la palabra de Dios le devolvía la vida. Ahora, hermanos, en esos momentos, en esas situaciones, no piense usted que no es creyente, que no es hijo de Dios. Más bien vaya a la palabra de Dios y encuentre consuelo y aliento en la palabra de Dios. En el momento en que usted esté triste, angustiado y afligido, vaya donde un hermano y dígale, háblame de la palabra de Dios. Un hermano sabio. De hecho, ahorita vamos a ver un poco más ese punto, me estoy adelantando. Pero allí mismo en el Salmo 119, versículo 92, ahora lo traigo en la Nueva Traducción Viviente, dice el salmista: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Hay situaciones en nuestras vidas donde nuestro sufrimiento podría hacernos morir, pero viene la palabra de Dios y trae alegría, consuelo. Entonces, hermanos, les estoy demostrando por la palabra que la palabra de Dios debe traer alegría, gozo, aún fortalecernos en medio del sufrimiento. Aún en una situación donde sintiéramos que nos morimos del sufrimiento, ¿qué necesitamos? Muchas veces he escuchado que las personas dicen, en medio de esa situación la gente, dicen los psicólogos, lo que la necesita la gente es dejarlo solo. No, hermanos, la palabra de Dios dice lo que necesita es la palabra de Dios. Y se los puedo decir por experiencia, y es más, estoy seguro que usted muchas veces ha experimentado eso.
sentir que no tiene sentido, que nada parece cobrar razón, y viene un mensaje de la palabra de Dios y lo fortalece y lo alienta. Yo no necesito oprimirlos, ni siquiera necesito condicionarlos o cuestionarlos, ni presionarlos para que asistan a este lugar o a cualquier lugar. Mejor mi deseo es que la palabra de Dios sea como ese alimento tan delicioso, que en vez de ser una obligación, nuestro anhelo y deseo sea congregarnos para ser alentados y fortalecidos por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se convierte en nuestra necesidad, yo no tengo que estarle obligando a usted para que vaya a un lugar. De hecho, pido a Dios que me dé gracia, que me dé favor y que me lleve a enseñar su palabra de verdad, para que nos fortalezca y nos consuele, y entonces en nosotros haya un deseo y un anhelo de escuchar su palabra y decir, de hecho me hace falta la palabra, porque es mi alimento, es mi consuelo en la aflicción, es mi alegría aún en medio del sufrimiento. De hecho, ¿qué dice Colosenses 3:16 en la Nueva Traducción Viviente? Y amo esto, hermanos, de verdad, y quiero insistir en este punto, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo es rico. Ese mensaje debería, ¿qué? Llenar nuestras vidas. Y después dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Déjeme decirle algo, lo he dicho en ocasiones, qué bueno que nosotros sí nos visitemos de vez en cuando unos a otros, pero más que todo para esto, para alentarnos, para animarnos. No necesitamos un púlpito, no necesitamos que nos nombren en un cargo. Hermanos, cuando nosotros entendemos que el mensaje de Cristo es tan rico, muchas veces podemos ir y visitar a un hermano y compartirle un mensaje de la palabra de Dios. ¿Usted cree que a un hermano le sobra eso? ¿Usted cree que a mí me sobra eso? Usted podría pensar, pero es que Alex es el que enseña. Hermanos, no se imagina cuántas veces yo necesito que la palabra de Dios me aliente, y no se imagina cuántas veces he deseado que un hermano quizá me aliente por medio de la palabra. Gloria a Dios, porque hay hermanos que lo han hecho, y yo agradezco tanto eso. Porque vuelvo y les digo, aquí todos necesitamos ser consolados, alentados, fortalecidos por la palabra de Dios. De hecho dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Qué bueno que cuando lo que nosotros nos distingue aún en nuestro hablar es que nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente está llena de la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido fortalecido por un mensaje? Sí. Qué bueno que usted luego vaya y comparta con otra persona ese mensaje, porque usted no sabe cuántas personas lo necesitan. De hecho, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, uno de los lugares donde Pablo estuvo consolando a los hermanos, que esto es Macedonia, dice la palabra de Dios, allí está en Nueva Versión Internacional, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, ¿cuándo? A pesar de mucho sufrimiento. Si usted quiere leerse la carta a los Tesalonicenses ya estudiamos el capítulo 16 de Hechos, donde nos habla de Tesalónica, recuerdan que esos creyentes sufrieron mucho. Los expulsaron de sus casas, los sacaron de sus tierras, les quitaron sus posesiones, tuvieron que salir huyendo. Y aún así dice la palabra de Dios, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, ¿cuándo? A pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje ¿con qué? Con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Hermanos, podemos ver que la palabra de Dios debe traer a una alegría, fortaleza en medio del sufrimiento. Pero a veces uno está afligido, está angustiado, un problema, una dificultad, va a la iglesia y tristemente el sermón es solo un regaño. Hermanos, no. Vuelvo y digo, yo creo que hay momento para corregir, pero principalmente la palabra de Dios nos alienta, porque la vida cristiana es una vida de dificultades. Sí, por ser cristianos no podemos evitar el sufrimiento. ¿Qué debe hacer el mensaje? Por medio del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios debería infundirnos alegría, gozo, felicidad, aún en medio de la dificultad. De hecho, a Timoteo, el pupilo de Pablo, él le dice en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, predica la palabra de Dios. Dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y allí viene, corrige. Sí, la palabra de Dios corrige. También la palabra de Dios reprende, lo que decíamos ahorita, pero también ¿qué? Y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. La buena enseñanza, la buena doctrina, la verdadera doctrina, hermanos, no es meramente intelectual. La verdadera doctrina, la sana enseñanza, hermanos, realmente anima a los creyentes. ¿De qué me sirve que aquí yo parezca un teólogo? ¿De qué me sirve que yo aquí me busque palabras rebuscadas y me sepa todas las doctrinas?
pero que al momento de enseñar no anime a los cristianos por medio de la palabra. Estaría perdiendo mi tiempo. Estaría perdiendo mi tiempo. Y no solamente estaría perdiendo mi tiempo, no estaría cumpliendo el propósito de Dios, para el cual nos ha dado su palabra y nos permite reunirnos como iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que consuela a los creyentes? Claramente la palabra de Dios. Quisiera usted que cada día Dios lo siguiera consolando, fortaleciendo por medio de su palabra. Pero déjeme decirle, no solamente Dios nos consuela por medio de la palabra. Es hermoso cuando Dios nos consuela, y esta es una verdad que no podemos pasar por alto, cuando podemos encontrar consuelo de parte de Dios en la hermandad. Para mí este punto es muy, muy importante. Veamos esto en los versículos, desde el versículo 3 hasta la primera parte del versículo 7. Porque, hermanos, si nosotros nos alcanzáramos a imaginar la gran bendición, y esta sí es bendición, siempre lo he dicho, no creo que sea pecado llamar a las provisiones bendiciones, pero son provisiones, pero las verdaderas bendiciones a veces las pasamos por alto. Usted no se alcanza a imaginar para mí cuánta bendición ha sido estar rodeado de creyentes verdaderos. No porque sean perfectos y no fallen, sino de esos con quienes podemos compartir en el vínculo de la paz, del amor, del Espíritu Santo de Cristo Jesús. Hermanos, es cierto que yo puedo ser salvo y puedo ser cristiano sin pertenecer a una comunidad. Eso es verdad. Yo se lo puedo asegurar. Pero no sabe lo que usted se pierde cuando usted no pertenece a un grupo de creyentes, porque no hay nada más delicioso que compartir con hermanos verdaderos en la verdad de Cristo Jesús. Y es una bendición inimaginable. Hermanos, el apóstol Pablo muchas veces tuvo que estar solo, pero al apóstol Pablo no le gustaba estar solo. Es tan hermoso cuando tenemos esa hermandad, esa comunión. Veamos esto a partir del versículo 3. Dice el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. ¿Qué significa esto? Detengámonos un momento allí. Era el apóstol Pablo, un hombre que animaba a las iglesias, que predicaba la palabra, pero no faltó quien quisiera matarlo, como lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Y por qué lo querían matar? Porque predicaba la verdad. El apóstol Pablo también pasaba circunstancias difíciles. Dice que entonces Pablo tomó la decisión de volver por Macedonia. Eso es devolverse por todo ese trayecto. Eso es hacer un recorrido de cientos de kilómetros y después decir, bueno, como me quieren matar, porque le estaban allá colocando ya la perseguidora, se devuelve por Macedonia, pero aquí es donde viene un pasaje hermoso. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Cuántas personas? 7 personas. De hecho, 7 hermanos que si usted lee la palabra de Dios son hermanos que estuvieron, como el dicho, como uña y mugre con Pablo. Sópater estuvo en varias ocasiones con Pablo. De hecho, Aristarco estuvo aún en la cárcel en varias ocasiones con Pablo. Y no por fechorías, no porque estaban haciendo males, sino estaba con Pablo, ayudándolo, apoyándolo. De hecho, Gallo de Derbe, Segundo es el único que no se menciona en ningún otro lugar, aunque hay posibles referencias en algunos lugares, pero no estamos seguros. Gallo de Derbe, ¿saben quién era Gallo? Una persona donde la iglesia se reunía en su casa, un hospedador, posiblemente el mismo al que le escribe el apóstol Juan la tercera carta, un hombre que le encantaba recibir a creyentes, hospedarlos en su casa y ayudar a los que predicaban la palabra. Y dice Timoteo, bueno, Timoteo ni qué decir, ¿cierto? Ese joven que se entregó al servicio de Dios y que fue tutoreado por Pablo. Y de Asia, Tíquico. Recuerdan que cuando vimos la carta a Filemón, es el que llevó la carta con Onésimo a Filemón. Y Trófimo, un hombre inseparable de Pablo, lo ayudó tantas veces. Trófimo era de Filipos. Y dice, y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Allí vemos un 8º personaje. No está explícitamente, pero está implícitamente. Cuando dicen nos esperaron en Troas, esto nos habla de que Lucas, quien es el que escribe el libro de Hechos, estaba con Pablo. Había 8 personas, al menos 8 personas. Posiblemente también estaba Tito. Posiblemente también estaba Silas. Posiblemente había entre 8 y 10 personas con Pablo, acompañándolo. De hecho, cuando dice que se adelantaron, lo más lógico por lo que nos está mostrando el texto es que saben qué estaban haciendo. Estaban adelantándose para que no hubiera alguna trampa adelante de Pablo. ¿Pueden ver tan hermoso cuando es uno rodearse de verdaderos cristianos? No de esos que lo único que quieren, como decimos nosotros, es San venga, sino que también quieren ayudar, que
también quieren alentar, que también quieren animar. Está bien que Pablo era el que predicaba, pero aquí había hombres que lo ayudaban, que de hecho lo custodiaban, que cuando estaba en dificultades decían, Pablo, estamos contigo. Y era el apóstol Pablo. Ahora, ¿creen ustedes que Pablo no necesitaba compañeros? Este pasaje nos lo muestra indudablemente y muchos otros. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troa. Y dice el versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Eso nos recuerda algo. Ese viaje no fue muy placentero ni fue muy bueno. La vez pasada estuvimos viendo que de Troas a Filipos se demoraron 2 días en barco. ¿Ahora cuántos días se demoraron? 5. Yo creo que usted en un trayecto que se demora 2 días en barco y ahora se está demorando 5, ya está como preocupado, ¿cierto? Las cosas no estaban fáciles, pero qué bueno cuando tenemos hermanos a nuestro lado. Hermanos, a veces las cosas pueden que no sean fáciles, pero son más difíciles cuando nos sentimos totalmente solos. Sabemos que Dios no nos abandona, pero qué gran bendición cuando hay hermanos de verdad que ponen su confianza en Cristo a nuestro alrededor, abrazándonos y diciéndonos, quizá no puedo hacer nada, pero estoy contigo. Y dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Vamos a dejar ese punto hasta allí. Y cuando llegaron, ¿qué hicieron? Se reunieron con los discípulos. Hermanos, vuelvo e insisto, ¿podemos ser salvos solos? Claro que sí. Pero qué hermoso compartir esta salvación tan grande y este mensaje y esta hermandad con otros a nuestro alrededor. Siempre tengo que decirles que me alegra tanto verles a ustedes, de verdad. Y no solamente en estos momentos para compartir la palabra, sino que siempre les he dicho que creo que esta es su casa y aquí son bienvenidos cuando quieran para compartir. Hermanos, creo que nosotros podemos decir, estamos es para servir. Pero qué bueno cuando uno también puede entender que tiene otros amigos, que no solamente son amigos, no solamente son amigos porque comparten con nosotros, sino que son más que amigos, son hermanos en Cristo Jesús, que comparten nuestra misma fe. Entonces, enseña esto la palabra de Dios. Hay un versículo del Antiguo Testamento, de hecho es un proverbio, y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 18:24. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Muchos pueden decir que son amigos. Quien se haga llamar amigo, usted los puede encontrar por montones, pero verdaderos, aquellos que aún son más leales que un hermano, más bien yo diría que aquellos que pueden ser más que amigos, hermanos, y no solamente hermanos, sino hermanos en Cristo. Hermanos, eso es una bendición enorme. De hecho, vayamos a la segunda carta de Timoteo, solo por mencionar alguno de los personajes que se mencionan en el libro de Hechos, en la parte que estamos leyendo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras: tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Era el apóstol Pablo, y él dice, yo tengo tantas ganas de ver a Timoteo. Es que recuerdo que cuando nos separamos, él lloraba. Y saben una cosa, y si yo vuelvo a ver a Timoteo, me voy a llenar de alegría porque vamos a estar juntos. Hermanos, yo creo que esa es la verdad de los verdaderos cristianos. Ellos se alegran cuando se ven unos a otros. Tengo que decirlo, y aquí yo creo que esto es fuerte para mí porque soy una persona que a veces me siento muy poco expresiva. Por eso siempre, aunque suena frase de cajón y repetitivo, se los puedo asegurar que no es así. Siempre les digo que me encanta verlos, que los extraño cuando no vienen, pero hermanos, se los digo con el corazón. Usted no se imagina la alegría que siempre me da verlos. A mí me alegra cuando ustedes nos visitan. A mí me alegra cuando puedo compartir con todos y cada uno de ustedes. Tanto en estos momentos cuando estamos compartiendo individualmente. Es que es tan hermoso saber que ustedes y yo podemos compartir en esta tierra, en esta vida, pero lo más glorioso es que vamos a compartir la eternidad juntos. Porque tristemente en esta tierra, aunque podemos compartir mucho, a veces también hay dificultades. A veces hasta nosotros también fallamos, y ustedes fallan, ¿cierto? Todos fallamos, pero qué hermoso saber que los mismos con los que compartimos en esta tierra, un día estaremos en la eternidad, disfrutando de una alegría plena y completa. Hermanos, eso es lo más hermoso. Recuerdo una frase que a mí me gustó mucho y creo que es muy correcta, aunque no estoy diciendo que sea un mandamiento, pero hubo un hombre, creo que es del siglo pasado, que decía, rodéate de amigos que te den la bienvenida en la eternidad. Pero de hecho creo que ni siquiera esa frase es particular de este hombre. En un momento vamos a ver que el Señor Jesucristo dijo algo parecido. Pero antes de ir allá, quisiera que allí mismo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11,
En un momento el apóstol Pablo se sintió solo y dijo, solo Lucas está conmigo. Gracias a Dios que estaba Lucas con él, pero le dice a Timoteo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Y recordemos que Marcos era un hombre, un joven con el que él antiguamente había tenido hasta un altercado, un problema. Aún así, hermanos, cuando tenemos verdadera fe en Cristo Jesús, hasta esos problemas se olvidan y podemos tener una verdadera comunión. Cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Cuando uno realmente conoce a creyentes verdaderos y uno puede compartir con ellos, es una bendición inimaginable. De verdad, hermanos, no se imagina cuántas veces Dios ha hecho eso. No se imagina cuántas veces Dios ha traído amigos, hermanos. Aún muchos de ustedes, muchas veces sin saberlo, han llegado en momentos donde he sentido que no soy capaz de más y Dios me ha fortalecido por medio de su comunión, de su compañía. Quizá a veces solamente de un abrazo, de una palabra, de decir soy su amigo. Hermanos, realmente Dios nos consuela por su palabra, Él nunca nos abandona, nunca nos deja, seguro que nunca lo hará, pero Él también nos ha dado la bendición de compartir unos con otros. De hecho, en Lucas, aquí es donde quiero ir a esa cita que es muy importante. Lucas capítulo 16, versículo 9, Jesucristo contó una parábola. En estos días hablamos de esa parábola. Una de las parábolas que para muchos es difícil. ¿Cómo es que Jesucristo cuente una parábola y saque una enseñanza de un hombre que fue todo tramposo? Un hombre que administraba los negocios de un hombre rico. ¿Sí recuerdan esa parábola? Y el jefe se dio cuenta que este hacía chanchullo y lo iba a echar. Y cuando lo iba a echar, ¿sabe qué hizo este hombre? Empezó a llamar a los acreedores y decirle, ¿cuánto es que usted debe? Tanto, coloque la mitad nomás, borre y todo se coloque la mitad. Llamó al otro, ¿cuánto debe? Tanto, borre eso y coloque más poquito. Y uno dice, Jesucristo, ¿por qué está contando eso? Y después dicen, haga como hizo ese hombre. Y muchos se alarman y dicen, entonces me voy a hacer trampa en los negocios. No, ese no era el punto de la enseñanza. En el versículo 9 Jesucristo muestra el punto de la enseñanza. Aquí está la lección, dice Jesucristo. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos, pero no cualquier clase de amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar ¿qué? Eterno. La parábola solamente era una ilustración. ¿Qué hizo ese hombre? Usó lo que estuvo a su alcance para conseguir amigos que lo recibieran en su casa. La lección no es haga trampa en los negocios, esa no era la lección. La lección es, usemos nuestras posesiones, nuestros recursos en esta vida para ser amigos, para que cuando esos recursos se acaben, ¿cuándo se van a acabar? Cuando nos muramos, porque de aquí no nos llevamos nada. Pero qué bueno cuando usamos nuestros recursos para ganar amigos, para hacer comunión con aquellos que nos van a dar la bienvenida en un hogar eterno. Hermanos, ahí es donde vamos. Mire, allá afuera, si usted tiene plata, usted encuentra muchos amigos. Eso sí, pero ¿para qué? Son de esos amigos que le dan la bienvenida en el lugar eterno, pero ¿en qué lugar? No le recomiendo ese lugar a donde lo quieren llevar esos amigos. Pero yo sí puedo asegurarle algo. Cuando usted se desgasta, cuando usted invierte tiempo y lo que sea, recursos, cualquier recurso en esta vida, con hermanos en la fe, con la familia en Cristo Jesús, déjeme decirle, puede ser que no tengamos con qué devolver en esta vida eso que se desgasta, pero le puedo asegurar, la bienvenida será gloriosa en aquel lugar eterno. De verdad, hermanos, a mí nunca me va a incomodar ni me va a parecer un problema desgastar ni mi tiempo ni mis recursos con aquellos que también aman a Cristo Jesús. Porque al fin y al cabo Dios nos provee tanto y esas cosas aquí solo son pasajeras. Pero saber que puedo compartir con mis hermanos en Cristo Jesús en esta tierra, aunque se desgasten los recursos, pero saber que compartiré con ellos en la vida eterna, es increíble. De hecho, eso debería motivarnos cada día más a desgastarnos y compartir más con nuestra familia en la fe. No le estoy diciendo que no comparta con su familia humanamente, comparta con ellos también. Pero hermanos, desgástese más en la familia en la fe. De hecho, si ha de desgastarse con los que no son cristianos, que sea para que ellos puedan también llegar a ese hogar eterno. ¿Sí? Ahora no es un mandamiento, sino que digo que es algo muy hermoso poder compartir con los cristianos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto y vamos a partir desde allí, desde la segunda parte del versículo 7. Veremos ese versículo 7 y el versículo 11. Y es consuelo en la comunión. Hermanos, no hay un tiempo más especial que el consuelo en la comunión, en la cena del Señor. ¿Cuánto hace que usted no participa verdaderamente de la comunión de la cena del Señor? Aclaro, eso es un punto, no soy dogmático en esto. De ninguna manera soy dogmático, ¿por qué? Porque hay muchas personas
que se preguntan cada cuánto se debe hacer la cena del Señor, ¿sí? Hay iglesias que lo hacen todos los días. La Iglesia Católica, ¿cuántas veces hace la comunión? Todos los días, en toda misa, ¿sí o no? Hay iglesias que lo hacen cada 8 días los domingos. Hay otras iglesias que lo hacen o el primer domingo de mes o el último domingo de mes, es decir, cada mes. Hay otras iglesias que lo hacen una vez al año. He escuchado personas que dicen que como es un símbolo de lo que antiguamente era la Pascua, que tiene que ser el 14 de Nisan por la noche. No estoy de acuerdo con eso porque de hecho este pasaje está en contra de eso. Vamos a ver en un momento que este pasaje nos enseña que la cena del Señor no tiene que ser una época, un día en específico. De hecho, más bien me duele que para muchos la cena del Señor se haya vuelto en algo tan vano, tan religioso, como sencillamente tomar un pedazo de pan y un poquito de vino y ya. Y eso no es comunión, esa no es la cena del Señor. La cena del Señor es reunirnos a compartir y saber que entre nosotros no hay distinción alguna, al tal punto que nos podemos sentar en una mesa, a compartir, a comer alimentos y realmente saber que esa verdad que nos une allí es la verdad de Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz. Veamos esto en el versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, que es una referencia a la cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿en qué momento era la cena del Señor? Me parece hasta interesante. ¿Era el domingo a las 10 de la mañana? Era por la noche. Era una cena, por eso era la cena del Señor. Era una comida. Por eso les digo que me gusta hacerlo en torno a una comida, aunque lo hacemos a mediodía nosotros. Pero, ¿sabe qué es lo interesante? Esa cena de después de medianoche. Vamos a ver ahorita, porque él alargó su discurso hasta la medianoche. ¿A qué hora fue que se durmió Tíquico y se murió? A la medianoche. Y la cena la comieron después de medianoche. Veamos en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: después de haber subido, después de que se durmió Tíquico, se cayó, lo resucitó el Dios por medio del apóstol Pablo, subieron otra vez y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Era un pedacito de pan y un poquito de vino. Y no estoy diciendo que las iglesias que lo hagan así lo están haciendo mal, no, ni les estoy criticando. Solamente que me encanta esto, porque la cena del Señor en la antigüedad sí era una comida. Era realmente un compartir. Había palabra, también había comida. ¿Y saben qué era lo que los unía? La verdad de Cristo Jesús. ¿Y por qué esa verdad consuela? Porque cada que participamos de la cena del Señor recordamos que somos salvos por gracia. Recordamos que nuestros pecados son perdonados por lo que Cristo hizo. Recordamos que todos somos igualitos. Aunque haya unos más jóvenes, otros más viejitos, aunque haya unos flacos, gorditos, aunque hayan hombres, mujeres, aunque hayan blancos, morenos, realmente somos uno en Cristo Jesús. Y eso nos consuela. Cuando estamos en la cena del Señor, nadie dice tener suyo, nadie dice poseer, o sea, que lo suyo es propio. Sino decimos: aquí estamos compartiendo y un día estaremos compartiendo en la verdadera cena, en el banquete, en la eternidad. Hermanos, a mí me consuela mucho la cena del Señor. Como les digo, ojalá pudiera hacerla más de seguido. Pero ya saben, el 21, si Dios lo permite, todos están invitados para que participemos de la cena del Señor. Tendremos la palabra de Dios y después tendremos el compartir la comunión, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. De hecho, en Lucas capítulo 22, versículo 19, vamos a ir hasta el 20, dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿No le trae a usted consuelo saber que Cristo está en medio de nosotros? Por eso la cena del Señor es tan importante. Y sigue diciendo el versículo 20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Una de las cosas que más me encanta de la cena del Señor es recordar que ya no tenemos que hacer sacrificios para ser salvos, sino que Cristo ya hizo el sacrificio. Una de las cosas que más me encanta de la cena del Señor, y que sé que es lo que más trae consuelo a la iglesia, es que si en esta noche hacemos una pregunta: ¿a alguien le falló a Dios esta semana? ¿Y saben por qué la palabra de Dios consuela y la comunión consuela? Porque nos recuerda que todos nuestros pecados han sido perdonados.
Que aquí no nos creemos salvos, ni creemos que vamos a la eternidad porque somos mejores, porque somos más santos y puros, sino porque el mejor, el santo y puro Jesucristo se sacrificó como el cordero por nuestros pecados. De hecho, quiero nuevamente enfatizar, aunque hoy no haremos la cena del Señor, pero recordar esa verdad tan impactante porque hay muchos que se han privado de la cena del Señor, preguntándose qué es comer la cena del Señor indignamente. Una vez más quiero repetir esta verdad. En la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 20, dice la palabra de Dios: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Por qué no les interesaba la cena del Señor? No era porque no había pan y vino. Había pan y vino, de hecho había tanto, que dice el versículo 21, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Participar indignamente de la cena del Señor es venir y comer yo la cena del Señor y menospreciar al otro. De hecho, la verdadera cena del Señor era que hacían un banquete, pero tristemente unos estaban emborrachando y saliendo con el estómago lleno y otros con el estómago vacío. Pero también quiero decirles, pero a veces pasa eso también en la iglesia. Pero mi oración y mi deseo es que aquí todos salgamos ya no en este momento con el estómago lleno, sino con el corazón fortalecido y alentado por la palabra de Dios. Más bien yo también diría, qué triste si hoy nos reuniéramos como iglesia y la palabra de Dios no nos alentara y no nos fortaleciera. Qué triste que nosotros tengamos comunión con otros creyentes, pero esos creyentes en vez de animarnos y fortalecernos, nos desanimaran. No, los verdaderos creyentes antes animan y fortalecen. Pero qué triste sería que cuando nos reuniéramos a compartir la cena del Señor no encontráramos aliento y consuelo, sino como muchos que se sienten menos que los demás y no participan, y los que se sienten mejores y participan. No, en la cena del Señor, si todos nos sentimos iguales, participamos, y si no nos sentimos iguales, no deberíamos participar. Pero esta es una gran verdad. De hecho, el versículo 33, ¿saben qué dice allí mismo? Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros, porque eso trae consuelo, eso trae fortaleza. De hecho, recordemos lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 2:46. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Se reunían en dónde? En las casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Te sientes triste? Invita a un hermano a comer en tu casa y participen de la cena del Señor. No es bíblico. O tiene que ser el pastor ordenado o fulano de tal. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un grupo de hermanos a tu casa para hacer la cena del Señor? Lo que pasa es que tristemente es donde digo, creemos que iglesia es solo estar aquí reunidos en un lugar. Creemos que iglesia es solamente ir a un templo. No, iglesia somos nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que nos reunamos. Un día tú podrías decir, ven a mi casa para que hagamos la reunión aquí en mi casa, estudiemos la palabra, comamos y participemos de la cena del Señor. Lo que pasa es que a veces más bien nos hemos olvidado de la verdadera comunión. Muchos de ustedes, no digo yo porque yo no vengo de ese contexto, pero muchos de ustedes vienen de un contexto donde la comunión era solamente recibir un pedazo de pan, una oblea en la boca, pero usted nunca compartía con verdaderos creyentes. Bueno, yo no vengo de ese contexto, pero vengo de un contexto muy similar, donde eso era la comunión. Mandarme a la boca un pedazo de pan, tomarme un poquito de vino, pero nunca podía compartir realmente con mis hermanos. Bueno, realmente no compartía con ellos. Pero qué hermoso cuando podemos compartir en la verdad de la palabra de Dios. De hecho, si Cristo es nuestro centro, aunque hoy no hubiera comida, esa verdad es la que nos une en esta noche. Porque tristemente a veces muchos también se afanan solo por la comida. Pero no, la iglesia estaba más preocupada por la palabra, por la hermandad, pero también por la comunión en Cristo Jesús. Y esto me lleva a mi último punto que para mí es importante. De verdad es importante. ¿Y es consuelo en qué? En los milagros. Consuelo en los milagros. Primero quiero aclarar que el Evangelio no se centra en milagros. Bueno, el Evangelio se centra en un milagro. La muerte de Cristo, sepultura y resurrección a nuestro favor, y que por esa verdad Dios nos hace nacer de nuevo. Ese es el verdadero y más grande milagro. Pero yo quiero aclarar algo que muchas veces se me ha malinterpretado, se me ha malentendido. Yo sí creo en milagros. Yo sí creo que Dios sigue haciendo milagros. Yo sí creo que Dios sigue haciendo sanidades. Yo sí creo que Dios sigue resolviendo problemas. Lo que pasa es que no centramos nuestra enseñanza en eso, porque ese no es el centro del Evangelio. Dios puede hacer milagros, sí, y los sigue haciendo, ¿cierto? Yo los he experimentado. Dios me ha sanado a mis enfermedades. Dios me ha solucionado mis problemas milagrosamente.
El solo hecho de que yo en esta noche esté enseñando la palabra de Dios es un milagro de parte de Dios, y de hecho no solo uno, Dios ha hecho muchos milagros para que yo en esta hora esté enseñando. Uno de esos es que me ha sostenido hasta el día de hoy, y sé que lo ha hecho con cada uno de ustedes. Yo podría hablar de muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida, y Dios lo sigue haciendo. Lo que pasa es que aquí nosotros no exigimos, aquí no declaramos, ni decretamos, ni creemos que hay una persona aquí que es la ungida, que es el que ora por los enfermos y se sana. Siempre lo he dicho, hermanos, si usted tiene enfermedades, dolencias, usted puede orar a Dios con confianza. Y si quiere, le podemos ayudar a orar. De verdad, si usted tiene una dificultad, puede decirnos que le ayudemos a orar, y oramos. En nuestras oraciones pedimos a Dios por las dificultades, pero ni aseguramos que Dios lo va a solucionar, sino que decimos, creemos y confiamos que si es la voluntad de Dios, Él lo hará. Entonces, hermanos, no, los milagros no se han acabado. Lo que pasa es que no queremos hacer lo que hacen muchos, tristemente manipulan con esto. Y cuando usted no recibe su milagro, le echan la culpa a usted y hasta lo hacen sentir mal, que fue que le faltó fe, que examínese si está diezmando, que si es que está en pecado. No, hermanos, eso es abuso, hermanos, y eso no es lo que queremos hacer. Pero yo sí creo que Dios hace milagros, seguro. Yo sí creo que Dios todavía sana milagrosamente enfermedades y soluciona problemas, pero no es el centro de nuestra enseñanza. Pero hermanos, usted no se imagina cuántas veces Dios me ha consolado, me ha fortalecido, porque estaba en una dificultad, en una necesidad, en una enfermedad, y Dios obró milagrosamente. Y yo estoy seguro que ustedes también lo han experimentado. Pero no es lo único que nos consuela. La palabra nos consuela, la hermandad nos consuela, mayormente la obra de Cristo, lo que nos hace tener la verdadera comunión. Pero también nosotros, hermanos, no perdamos tampoco ese sentimiento de saber que Dios en ocasiones hace milagros. De hecho, hace muchos milagros. Tristemente hoy estaba leyendo un artículo de una organización donde decía que ellos no creen que ya Dios haga milagros. Bueno, yo decía, qué triste. Qué milagro más grande que Dios transforme y cambie la vida de personas. Pero Dios sí sigue haciendo milagros. Y hermanos, es bueno que lo sigamos creyendo. De hecho, yo no puedo pasar por alto este pasaje, versículo 8. Vamos a ir desde el versículo 8 hasta el 10. El 11 ya lo vimos y terminaremos en el 12. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Es interesante, me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, el cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. En esa época no habían esa clase de lámparas, ¿sí? O de luces, eran lámparas que titilaban. ¿Usted se imagina uno a las 12 de la noche, cansado, con sueño, con lámparas que titilan? Aparte de eso, eran lámparas en esa época de aceite, producían calor, y también dicen los expertos que producían un hollín, algo como ese combustible se quemaba, y más, un humo, y más sueño le daba a usted. Y posiblemente el lugar estaba lleno, y estaban en una casa allí. Entonces lo interesante es, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Entonces es posible que por el calor, el humo, las lámparas, se sentó en la ventana para recibir el aire fresco. Pero aún así, dice la palabra de Dios, que por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, lo venció el sueño. Eso no, el que estuviera allá en la ventana no hizo que se le fuera el sueño, sino que lo venció el sueño. ¿Y qué dice? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Algunos comentaristas dicen que posiblemente podría ser el segundo piso, porque contaban un subterráneo como el primer piso, la planta baja como el segundo piso y la planta alta como el tercer piso, o puede ser un tercer piso. Ahora dice allí, y también esto es importante, es posible que este joven llamado Eutico, la palabra en el idioma original literalmente significa como lo que nosotros conocemos como un adolescente. Eutico no tenía más de 14 años, era un adolescente, podría tener 12, 13, 14 años, estaba allí en la vigilia, escuchando a Pablo y se quedó dormido, era un jovencito, y dice la palabra de Dios que cayó, y dice que cayó del tercer piso y fue levantado, ¿qué? Muerto. Ahora, ¿quién dice eso? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, y Lucas era de profesión, ¿qué? Médico, así que él sabía lo que estaba diciendo. No es como a veces algunas personas hasta que quieren suprimir los milagros de la palabra de Dios, diciendo que no, que fue que realmente que a ellos les pareció que estaba muerto. No, el que escribe el relato dice claramente que estaba muerto y era un médico, y muy buen médico, por cierto. Él dice, el dictamen de Lucas fue muerto. Lo levantaron muerto. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazando le dijo, no os alarméis. En otras palabras, había un alboroto. Por supuesto, se murió Eutico.
No os alarméis, pues está que vivo. Ahora, ¿cómo lo resucitó Pablo? Bueno, ¿cómo lo resucitó Dios por medio de Pablo? ¿Cómo? Solo se echó sobre él y lo abrazó. No tuvo que hacer un espectáculo, ¿sí? No, de hecho, ni siquiera oró por él, porque cuando Dios quiere hacer milagros, los hace. Cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa. Y no es por la virtud de la persona, es porque Dios quiere hacerlo. De hecho, hermanos, yo he experimentado milagros de Dios de parte de esa manera. Hoy tanto se quieren hacer los que hacen los milagros y solamente lo puedes llamar a Él porque Él es el que tiene el don. Sí, puede ser que Dios le dé la capacidad a alguien, pero eso es para edificación de la iglesia, no para orgullo. No, hermanos, Pablo solamente lo abrazó y con solo abrazarlo, Dios lo resucitó. Déjeme decirle, aunque no es el punto central y estoy aquí siendo un poco alegórico, pero creo que muchas veces un abrazo de un hermano sincero podría a veces quizá no sanar nuestra enfermedad, pero a veces sí nuestro corazón, alentarnos, fortalecernos. Pero cuando es sincero, ¿no? Cuando es en el amor de Cristo Jesús, hasta podría ser eso, que hasta esté enfermo y un abrazo de un hermano, ¿sí? Porque hermanos, de verdad, vuelvo y digo, cuando lo que nosotros anhelamos y deseamos es tener una comunión pura y sincera en Cristo Jesús, Dios puede usar tantas cosas para consolarnos. Por supuesto, no nos olvidemos de lo principal, la palabra de Dios, la hermandad, la comunión, pero si necesitamos quizá un empujoncito, un aliento por un milagro, bueno, Dios a veces es tan bueno, tan misericordioso, que también hasta hace milagros para que seamos fortalecidos en la fe. Dios hace milagros, yo creo que Él lo sigue haciendo. No centremos nuestra vida en nuestra enseñanza. A veces Dios no los hace. De hecho, quiero comprobar esto por la palabra de Dios, pero antes quiero ir al versículo 12. Dice, y llevaron al joven vivo. Mire que reitera vivo. Significa que fue resucitado, aunque la palabra resurrección no está como tal, pero dice lo llevaron vivo. Y fueron grandemente consolados. Es mi oración que todos los días y en estas enseñanzas seamos grandemente consolados. Pero hermanos, de hecho el Salmo 41:3 dice algo muy bonito. En la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios dice, y el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Es el Señor, hermanos, no es ningún hombre. Si yo he estado enfermo y Dios me ha levantado de esa enfermedad, puede ser que use los médicos. Sí, yo no estoy en contra de los médicos, tampoco. Dios puede usarlos. Pero realmente el que nos fortalece es el Señor, porque hay momentos donde los médicos dicen, no podemos hacer nada. Y ellos no se las saben todas. Sí, podemos hacer uso de la medicina, pero hermanos, es realmente Dios quien nos tiene vivos hasta el día de hoy. Es realmente Dios el que nos fortaleció en medio de la enfermedad y es Dios el que nos devuelve la salud. Podemos agradecer a un buen doctor, a un buen médico, un buen examen. Gracias a Dios, Dios ha previsto todo eso. Pero realmente el que nos ha dado la vida es Dios mismo. Si hoy tenemos salud, podemos dar gracias a Dios por ello. ¿Usted se ha enfermado? ¿Cuántas veces se ha enfermado? Porque estamos vivos hasta el día de Dios. Dios nos ha sostenido. Agradezcámosle profundamente a Él. De hecho, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si yo no creyera en milagros, tendría que desechar esta palabra. Pero yo sé que hasta mis necesidades más mínimas son suplidas por milagros de Dios. De verdad. Que yo hoy tenga vestido, que ahorita hubiese comido, que podamos compartir hasta un café nosotros. Hermanos, eso es un milagro de parte de Dios, es provisión de parte de Dios. ¿Quién es el que da todo? Dios. De hecho, allí mismo, en el mismo capítulo, Filipenses 4:19, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Todo es un milagro, porque lo que sea que Dios nos dé, poco o mucho, aunque no me gusta utilizar esa palabra poco, yo prefiero decir mucho, demasiado, porque todo lo que Dios nos da es de las riquezas que nos ha dado por medio de Cristo, aún lo material, aún lo material. Por eso, allí mismo en Filipenses, pero devolviéndonos unos versículos más, unos capítulos más, dice, es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. ¿Sabe de quién está hablando? De Epafrodito, un filipense. Y dice, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. ¿Por qué he traído este versículo? Hubo personas al lado de Pablo, como Epafrodito, que Pablo no los sanó. De hecho, Dios los sanó en su momento porque tuvo misericordia de él y dice, y también de mí. Pero estuvo a punto de morir. Entonces veamos que no es que Dios sana a todo mundo, pero tampoco caer en el error de decir que Dios no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros y sanando. De hecho, según la segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé, ¿qué? Enfermo en Mileto. Uno de los que estaba con el viaje
Estaba en el viaje de Pablo. Llegó un momento en que le tocó dejarlo en Mileto, ¿cómo? Enfermo. Eso es la verdad, pero Dios sigue haciendo milagros. Y si a veces tenemos que sufrir la enfermedad, que Dios nos fortalezca. Quiero terminar con este versículo, porque creo que este versículo nos habla profundamente de esta verdad. Y dice Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Que ore, hermanos. Si estamos en dificultades, en necesidades, en angustias, ¿qué debemos hacer? Orar. Si no creyéramos que Dios es el que obra, no tendría sentido orar. Pero también dice, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. A veces nos toca la dificultad, pero a veces también podemos estar felices. Pero hermanos, mi pregunta entonces aquí al final es, ¿será que Dios nos consuela? ¿Será que hay consuelo para la iglesia? ¿Ha sido usted consolado en algún momento por la palabra? ¿Siente usted que no tiene hermanos a su alrededor? Entonces dígale, Señor, llévame a ser uno de esos hermanos que consuela. ¿Sí? A veces nos quejamos, no, es que no hay muchos hermanos verdaderos. Todos son falsos. Bueno, digámosle, Señor, hazme a mí ese hermano verdadero, que yo vaya y abrace a esos hermanos falsos y los consuele, ¿sí? Amén. Y que Dios, yo creo que si hay hermanos verdaderos, para mí de verdad, yo se los digo con el corazón, yo por la gracia de Dios, al menos no considero aquí ninguno de ustedes mi hermano falso. Yo a todos ustedes los considero mis hermanos verdaderos y no saben cuántos de ustedes muchas veces me han consolado. En esta noche lo están haciendo. Que estemos aquí reunidos en torno a la palabra de Dios para mí es un consuelo, es una alegría, porque la palabra de Dios nos está consolando, la hermandad nos está consolando, la verdad de Cristo. Solamente invitarlos el 21 para la cena del Señor es un consuelo para mí. Pero también quiero decirle que en sus dificultades queremos orar y podemos confiar que Dios también nos puede consolar, muchas veces trayendo alivio a nuestras dificultades. Quizá alguien en esta noche necesite consuelo. Bueno, espero que la palabra de Dios lo haya consolado. Si necesita un abrazo, les podemos dar un abrazo. La cena la haremos el 21 y si necesita un milagro, oraremos a Dios para que si es su voluntad, realmente experimente ese milagro. ¿Quiere usted terminar en esta noche en oración conmigo? Oremos a Dios. Padre celestial, eterno Dios. Gracias en esta hora por esta tu santa y bendita palabra. Gracias Dios por consolarnos, fortalecernos, alentarnos una vez más por tu palabra. Gracias Padre celestial por este grupo de hermanos que están aquí reunidos conmigo, Padre Santo, y aún gracias por aquellos que no han venido, Señor. Te pedimos allí a la distancia que entonces tú los consueles, Dios. Quizá de verdad necesitan un abrazo, necesitan una palabra de aliento, que si tenemos la oportunidad podamos unir y visitarlos y poder decirles que les amamos en Cristo Jesús, pero que por sobre todas las cosas lo que nos une y nos hace ser hermanos en Cristo no es ni siquiera las diferencias o las fallas, sino la verdad de que el único santo, puro y perfecto, Cristo Jesús, murió por nosotros. Por eso, Señor, que siempre recordemos esta verdad maravillosa, poder partir el pan y tomar el vino, recordando que esta es la verdad que nos une, tu sacrificio, amado Cristo Jesús. Aún así, también queremos concluir en este tiempo nuevamente rogándote, Padre Santo, que si hay dificultades, que si hay alguna enfermedad, alguna situación donde realmente estamos esperando una respuesta tuya, Señor, si es tu voluntad, consuélanos también a través de esa obra. Porque aunque sabemos que el Evangelio no se centra en milagros, pero sabemos que tú sigues haciendo milagros. Señor, que el milagro más grande que nosotros hayamos experimentado es la verdad de Cristo Jesús transformándonos y cambiándonos nuestra confianza en que somos salvos por gracia, pero que también podamos contar a otros que tenemos un Dios bueno que se ocupa de todas nuestras cosas, aun de aquellas tan pequeñas. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que aún no han podido venir y por sobre todas las cosas, gracias porque esta verdad que nos une nos lleva seguros a la eternidad y un día podremos estar allá reunidos sin que falte ninguno. Gracias, Padre, por este tiempo, en Cristo Jesús, en los méritos de aquel que murió en la cruz. Amén y amén.